Hola, en este video se hablará de la democracia como forma de organización social. Los temas a ver son: concepto de democracia en el marco de la Constitución, formas democráticas de participación social, formas de participación política, responsabilidades ciudadanas personales y sociales, factores que hacen posible la vida democrática y, por último, valores cívicos y éticos que hacen posible la vida en sociedad. 1. Concepto de la democracia en el marco de la institución. Se puede definir como un método o un conjunto de reglas de procedimientos para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas, más que de una determinada ideología. Desde esta óptica, un régimen democrático implicaría, entre otras cosas, que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo, directa o indirectamente, que haya ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica con capacidad para votar y elegir representantes, igualdad de voto y que prepondere el principio de mayoría sin afectar los derechos de las minorías. Esto se le llamaría democracia formal. 2. Formas democráticas de participación social. Participación ciudadana. No podemos hablar de participación ciudadana sin definirla o ponernos en contexto. Recordemos que es un tipo de organización de las personas que tienen un objetivo común para solucionar problemas y está muy relacionada con asuntos que competen al Estado, con el cual se puede trabajar. Los instrumentos de participación ciudadana como el plebiscito, proceso por el que se consulta a los ciudadanos la aprobación o rechazo de un acto o decisión del Poder Ejecutivo o de los ayuntamientos, trascendental para la vida pública del Estado o de los municipios según corresponda. El referéndum, proceso mediante el cual los ciudadanos manifiestan su aprobación o rechazo a las reformas, adiciones o derogaciones a disposiciones de la Constitución Política del Estado, a las leyes que expida el Congreso local, a los acuerdos o reglamentos de carácter general y abstracto que emita el titular del Poder Ejecutivo, a los acuerdos, los reglamentos, bandos de carácter general y abstracto que emitan los ayuntamientos. La consulta popular y la iniciativa popular es el instrumento por medio del cual los ciudadanos del Estado podrán presentar al Congreso local, al titular del Poder Ejecutivo o a los ayuntamientos iniciativas de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, según se trate, en los términos que se establecen en esta Constitución y en las leyes secundarias. La autoridad ante la que se promueva la iniciativa popular deberá iniciar el trámite correspondiente en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de su presentación. Constituyen mecanismos de democracia directa cada vez más difundidos y utilizados en las democracias representativas, tanto consolidadas como emergentes. Las consultas populares o sufragios populares en derecho constitucional y en la historia constitucional son deliberaciones públicas tomadas por el mundo como cuerpo electoral y cuerpo de legislación. Existen distintos tipos de consultas que se realizan en forma de participación política y cada vez el pueblo llega a la decisión de forma directa sobre algo sometido a su voluntad. Tanto los órganos del Estado como los ciudadanos ejercen una forma de democracia directa. 3. Formas de participación política. La participación convencional es aquella que aparece como legal y legítima. Es demandada por el sistema político y promovida por las élites y las instituciones. Es cualquier actividad realizada en el ámbito público con el objetivo de influir en la política y que sea considerada legítima por la sociedad. Entre las actividades convencionales podemos distinguir aquellas relacionadas con el proceso electoral, la formación de la opinión pública, el contacto con las instituciones y la movilización política organizada. El voto es el acto de participación política más importante para la democracia. A través del voto determinamos quiénes y cómo deben gobernar. Ejercemos el control sobre el gobierno y expresamos nuestra pertenencia a la comunidad política. La participación no convencional es aquella que no emplea los canales institucionalizados, en ocasiones es extralegal y suele ser irregular, específica e infrecuente. Algunos autores prefieren no llamarla participación no convencional, sino hablar de ella como formas de acción política. Las actividades no convencionales que en general no están previstas por la ley no necesariamente son ilegales o consideradas ilegítimas por la sociedad. Aquí el tema es bastante complejo y depende de muchos factores.
Algunas actividades no convencionales de participación pueden ser actos testimoniales de expresión física o cultural, por ejemplo, encierros, huelgas de hambre, reuniones festivas. Obstrucción de actividades ajenas, por ejemplo, bloqueo de tránsito, sentadas, ocupaciones de locales, boicot de actos públicos o de actividades comerciales, entre otros. Pintadas de protesta y reivindicación en lugares públicos, boicot de servicios o productos, resistencia al cumplimiento de obligaciones legales, el pago de impuestos, tasas o rentas, al servicio militar obligatorio, manifestaciones ilegales o huelgas salvajes sin observar los requisitos establecidos por la ley, destrucción o deterioro de bienes públicos y agresión contra personas. 4. Responsabilidades ciudadanas personales y sociales. En México son considerados ciudadanos de la República a los hombres y mujeres que tengan la calidad de mexicanos y reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Entre los derechos o responsabilidades de los ciudadanos están las siguientes: votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos. Condiciones y términos que determine la legislación: asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezca la ley, iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Por otro lado están las obligaciones del ciudadano, las cuales son inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, industria, profesión o trabajo de que subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y por tanto responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. Alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones y en las consultas populares en los términos que señale la ley, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas que en ningún caso serán gratuitos, desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. 5. Factores que hacen posible la vida ciudadana. México no siempre ha sido una democracia. De hecho, durante la mayor parte de su historia, el sistema político mexicano era algún tipo de autoritarismo. Los momentos claves del cambio político en México fueron las reformas electorales de 1977, 1990 y 1996. El proceso de cambio hacia un sistema político tipo competitivo fue largo, centrado en gran medida en transformaciones encaminadas a lograr que las instituciones fueran capaces de organizar elecciones libres y justas y que garantizaran resultados reconocidos por la sociedad y por los actores políticos. La transición mexicana transcurrió a través de reformas electorales y de la celebración de los comicios buscando generar confianza entre la ciudadanía. La mecánica del cambio político en México transcurrió por la vía de construcción de las autoridades electorales autónomas e imparciales y de las reglas de la contienda para generar condiciones equitativas de competencia. 6. Valores cívicos y éticos que hacen posible la vida en sociedad. Tolerancia. Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Libertad. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Equidad. Justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Igualdad, principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Justicia, aquello que debe hacerse según derecho o razón. Solidaridad, adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Cooperación, acción y efecto de cooperar. Cooperar, obrar justamente con otros u otros
para la consecución de un fin común. Reciprocidad. Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra.